bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta conferència sobre mercats organitzada per la Comissió d'Economia Financera, el grup d'assessors financers amb la col·laboració d'Àxit. Bueno, os presentaré vamos a pasar a castellano porque Ricardo viene de Madrid y bueno, aunque chapurrea catalán, casi mejor que lo hagamos en castellano y nos entendamos. Hoy nos acompaña, como decía, Ricardo Gil, director de Asset Allocation de TREA Asset Management. TREA es una gestora fundada en Barcelona en el año 2010, especializada en activos y líquidos y en Venture Capital y en la privada también, y gestiona aproximadamente unos 5.000 millones de euros. Mira, tenemos a Marc, director, socio, fundador y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management, una gestora de reciente creación, y además cabe decir que con Marc, su proyecto nace de un grupo de compañeros de la época de banca, en la que yo pues también era compañera y guardo muy buen recuerdo. Y bueno, Diagonal nace con el objetivo de gestionar pues lo antes posible unos 1.000 millones de euros. Ya estamos, ¿vale? ahí, ya estamos. Ya estáis ahí, perfecto. Bueno, no cabe, es importante destacar que todo lo que digamos aquí son opiniones, no se debe considerar nada como una recomendación personalizada de inversión. Esto es el disclaimer para que la CNMV nunca nos diga nada, ¿vale? Y recordarles que al final, agradecer que también hay público presencial y público online. Si les parece bien, el turno de preguntas lo canalizaremos al final de la sesión para que pueda ser más dinámica. Y bueno, empezamos un poco con el tema que nos ocupa hoy, que es los mercados. Como saben bien, pues venimos de un año 2022 complicado, entretenido para la renta variable, la renta fija. Las commodities se han salvado, el que tuviera un poco de dólar pues también ha tenido suerte de no sufrir demasiado, pero bueno, tampoco son los típicos activos en los que nos posicionamos. En 2022, como decía, pues hemos vivido la guerra de Ucrania, subidas de tipos de interés, inflación, China, las grandes tecnológicas. Y un poco en esta sesión de hoy lo que nos gustaría es que todas estas piezas que van a acabar formando el puzzle que veremos a 31 de diciembre, pues bueno, encajarlas y ver cómo se va construyendo. Y bueno, empezaríamos con la primera pregunta, es pues a ver si el 2023 será un buen año de mercado o no, y entonces me gustaría que cualquiera de los dos empiece con la pregunta del millón, que sería, ¿cuál es vuestro sentimiento de cara a 2023? ¿Creéis que va a ser un buen año de mercado? O bueno, aquí dejo la primera pregunta interesante. No, claramente. Bueno, gracias Begoña, gracias al Colegio de Economistas y gracias por evitarme ya el ridículo ya de hablar, encima se lo voy a hacer en catalán, pues ya lo perdemos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces, este año, nosotros lo que sí que vemos es que es una continuación de lo que llevamos viviendo. Es cierto que tuvimos la pandemia, es cierto que tuvimos también toda la guerra de Ucrania, pero sí que es un punto de inflexión que continúa de todo lo que es la inyección de los bancos centrales en estos últimos años, ¿no? Entonces, eso es lo que va a marcar. Entonces, es un año como el del año pasado, en el sentido de que la clave van a ser bancos centrales e inflación, y bueno, es en función de eso lo que se va a ir moviendo los mercados, ¿no? Es cierto que el del año pasado fue un poco atípico en el sentido de que no había, como comentabas, no hubo refugio, perdió dinero todo el mundo, excepto el que tenía dólar y el que tenía commodities. Este año, en teoría, es que sería lo propio de un shock, ¿no? de tipos de interés, ¿no? Nunca se habían subido tan rápido los tipos de interés y en todo el mundo además, ¿no? Como se subió el año pasado. Y este año, pues lo único es ver los efectos de todo eso. O sea, nos queda un poco todavía las subidas de este primer trimestre, y ahora es lo que decías tú de las piezas, pues bien, es los efectos de todo eso. Y pues evidentemente habrá beneficiados y habrá perjudicados, ¿no? Entonces este año lo que sí que nosotros, no es consenso, vaya, pero va a haber muchas oportunidades, que las oportunidades son probablemente este año y el año que viene de cara a montar carteras de largo plazo. Lo que pasa es que se va a mover mucho, ¿no? Entonces estas 3 primeras semanas que llevamos del año pues son muy buenas, pero este impulso viene desde noviembre, desde octubre fundamentalmente del año pasado. O sea, llevamos ya 3 meses con este tirón y bueno, pues que no todo está arreglado y que tampoco está todo perdido, en el sentido de que lo que va a haber son muchas oportunidades, ¿no? Qué buen resumen. Begoña, muchísimas gracias por invitar a Diagonal Asset Management. Muchísimas gracias a los que estáis aquí, los que nos ven desde casa.
algunos amigos, clientes que digo, clientes amigos, o sea que estoy como en casa. Gracias a Trea por sentarse con nosotros, es un placer. Yo creo que al final hay que ser bastante... yo soy muy prudente, soy muy joven, pero muy prudente porque ya he visto tantas. Entonces, el mercado lo único que ha hecho es resituarse, ¿no? Estas 3 semanas lo que está haciendo es resituarse. El año pasado fue el sexto peor año de la historia del S&P, fue el peor año de la historia de la renta fija. Por tanto, lo que hace el mercado es decir, oye, que no se hunde todo, me resitúo un poco, pero lo que es evidente es que hay riesgos, ¿no? Yo creo que vamos a ver 2 fases en el 2023. Una tiene que ver con la inflación, si de verdad pues los bancos centrales seguirán ahogando la liquidez del mercado, esto es evidente, con eso conlleva que empresas que han vivido de la deuda pues van a dejar de vivir de la deuda, van a tener que refinanciarse mucho más caras, vamos a tener problemas, vamos a tener defaults de compañías. Ya lo hemos vivido, por tanto, oye, tranquilos, lo importante es dónde me sitúo y cómo me sitúo. Y luego veremos, yo creo, una segunda fase de mercado. Yo creo que cuando se empiece a hablar, cuando la FED empiece a hablar de que igual baja tipos, ahí vamos a tener una oportunidad, ¿no? Y eso y yo creo que se ha comentado, va a haber mucha volatilidad hasta llegar ahí. Va a haber, yo creo que de nuevo los bancos centrales han despertado tarde, qué fácil es criticar a los bancos centrales desde aquí. No lo digo porque todo el mundo está criticando, los bancos centrales dieron mucha liquidez en el momento de pandemia y no deberían, bueno, es que no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia, igual esto se paraba 5 años, ¿no? Entonces, al final, yo soy bastante defensor de la FED y del BCE, con todo lo bueno y con todo lo malo. Gracias a ellos estamos aquí hoy. Entonces, resumiendo, 2 fases en el 2023, una primera fase en la que el mercado se resitúa. Evidentemente vamos a seguir viendo subida de tipos, pero nosotros creemos que a partir de junio vamos a empezar a hablar, ¿no?, de bajada de tipos. Entonces, en el momento que los tipos estén por encima de la inflación, que eso yo creo que lo podemos ver este año, entonces es el momento de estar en el mercado. Y me adelanto un poco a la segunda. Renta variable. Por supuesto, las empresas quieren ganar dinero. Ahora, ¿qué renta variable? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Pues nosotros pensamos, y ahora lo hablaremos, en una renta variable de calidad, ¿no? Y cuando digo calidad, me refiero tanto a deuda como a equity. O sea, lo que hay que buscar ahora son compañías que cuando la crisis de liquidez sea real, cuando de verdad hayan compañías que padezcan para refinanciarse, nosotros estemos en un barco en el que eso no sea un temor para nuestro cliente. Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que escoger es la clave. Estoy de acuerdo en carteras a largo plazo. O sea, yo creo que ahora estamos en precios y vamos a ver precios que, oye, que estar ahí 4 o 5 años nos va a dar seguro rentabilidades buenísimas, pero que nadie piense que esto ha terminado. El 2022 fue un avance de que va a haber aquí una resituación absoluta de la economía, de que vamos a ver defaults clarísimamente, de que están bajando ratings de una manera que asusta, pero eso es una oportunidad. Entonces, saber escoger y saber resituarse, pues será una oportunidad para hacer carteras a largo plazo y volver a ganar dinero, porque es que no estamos ganando dinero. Estamos ganando muy poco dinero con las valoraciones de compañías, etcétera. El inversor estaba ganando, bueno, pues yo creo que ahora vienen oportunidades de rentabilidades superiores, ¿no? Habéis tocado temas muy, muy interesantes. Bueno, habláis del tema de los tipos de interés, el tema de la riqueza. Justamente, creo que fue ayer, antes de ayer, leía un artículo en Bloomberg que, bueno, hacía una proyección de la generación de riqueza, y 2022 había sido un año en el que se había perdido más riqueza incluso que en 2008, como dato un poco apuntando a lo que decía del tema de no se está ganando dinero. Luego, volviendo al tema de los tipos de interés, inflación, deuda, te has adelantado un poquito a la segunda pregunta. Siempre me adelanto, pero tú me tienes que ir corrigiendo, ya sabes. Bueno, ya nos conocemos. Mi siguiente pregunta es un poco eso, renta variable, renta fija, commodities sí, commodities no, ¿qué efectos pueden tener? Hablábamos de los tipos de interés, etcétera. ¿Qué efectos? O sea, lo digo un poco a título
instructivo, ¿no? O formativo, es decir, oye, que los inversores de a pie, ahorradores, puedan entender que tanto los que tengan renta variable como los que tengan renta fija, qué efectos pueden tener estos movimientos de tipos de interés, tanto en la FED como en el Banco Central Europeo, pues en el que tenga un fondo de bonos o el que tenga un bono o en los depósitos o en cualquier activo. ¿Qué pensáis de los efectos de los tipos de interés sobre los principales activos? Bueno, el primero lo vimos el año pasado, ¿no? Un poco, pues a lo mejor con esteroides porque fue muy rápido, pero sí que vimos que claramente cuando los tipos suben, los precios de las cosas se resienten, ¿no? En general. Entonces, para este año yo veo más la idea de no tanto ganar dinero, sino no perderlo. Y que es cierto que se puede ganar dinero a largo plazo. No, pero que al final, luego ya vendrá, ¿no? Pero que no es un momento de correr riesgos porque la visibilidad es muy pequeña. Hay una cosa importante y es que lo comentaba Marc al principio un poco, que es o sea, la visibilidad que se tenía hace unos años con la que se tiene ahora, incluso con la pandemia. Hasta ahora sabías que había una crisis y sabías que iba a venir el Banco Central, iba a enchufar liquidez, la liquidez se repartiría mejor o se repartiría peor, pero los precios de los activos subían, porque era el objetivo fundamental, porque todo lo demás, todo el sistema funcionaba. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahora resulta que no se exporta tanto, que los países y las compañías están empezando a ver que, bueno, a lo mejor tengo que tener la producción cerca de casa y no cogerme el más barato para poder servir. Entonces, no es que nos estemos, la globalización se esté yendo para atrás, sino que se está matizando, digamos, ¿no? Y allí comentáis lo del Banco Central Europeo, etc. Hay un speech de Lagarde que lo decía claramente, ¿no? Los riesgos un poco es claramente de una cosa que llevamos 30 años sin pensar, que es el tema de la seguridad. O sea, pensar en seguridad era como... Y ahora eso hay que pensar. Entonces, en este entorno, o sea, el pensar, ir a buscar y correr riesgo, yo creo que es un poco arriesgado. Ahora, eso no quita que tienes sitios, afortunadamente ya, donde sin correr riesgo se puede ganar algo, ¿no? Que son los tipos de interés a corto plazo, ¿no? Que es al final lo básico, ¿no? En finanzas, ¿no? Pues el tipo sin riesgo, ¿no? El tipo sin riesgo hasta ahora estaba en negativo. Y es que han estado en negativo pues casi 10 años, ¿no? O sea, han estado penalizando al ahorrador. Y el ahorrador ahora, pues por lo menos, pues dice, bueno, pues ya el riesgo lo tengo que asumir. Soy yo dueño de mi riesgo. Ya no estoy obligado a ir por detrás y me están contando que sea renta real, etc. Entonces, el que no quiera riesgo ya sabe un sitio donde puede estar, que es el corto plazo. Que bueno, le pagará más o menos, pero ahí le paga. Y luego ya, a partir de allí, ir montando. Entonces, lo siguiente que se ve claramente es que con esa idea de preservar capital y aumentarlo, pero no esperar grandes revalorizaciones, la parte de renta fija y sobre todo los cortos plazos, yo creo que a nivel de riesgo es lo que más compensa, tanto de gobiernos como de compañías, ¿no? Y luego ya más a más, pues está claro que la renta variable al final siempre va a pagar más, pero ahí no es lo mismo, o sea, dependiendo del momento de ciclo en el que estamos, ¿no? Y que todavía está claro que vamos a salir hacia adelante. Lo que ocurre, y con esto acabo, es que el momento de que empiece un nuevo ciclo, siempre hemos visto que ha sido cuando los tipos de interés bajaban, ¿no? Y se entraba otra vez a inyectar liquidez y tal. El problema que hay es que los tipos de interés bajan cuando las cosas están mal. Hasta que no estén mal, no van a bajar. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vimos el año pasado y el miedo que hay este año es eso, es algo se va a romper. No sabemos el qué es, pero algo se va a romper. Entonces, en octubre parecía que ya sabíamos qué era pues eso, las casas más líquidas o lo que sería la deuda privada, etcétera. Es decir, bueno, es por ahí. La liquidez se está secando. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha arreglado. Y de hecho, cada vez que hay una ventana, ¿no? Y esta primera ventana de principio de año, todas las compañías han salido a emitir bonos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el mercado ha seguido funcionando. Pero lo que sí que está claro es que mientras las cosas estén funcionando, van a seguir quitando piezas, ¿no? Es como el juego este de Ikea. Yo digo que es de Ikea porque es el primer sitio donde lo oí, pero es el de Genja este, ¿no? Que vas quitando una pieza y vas quitando otra pieza. Bueno, pues están un poco en eso, controlándolo, sabiendo las cosas por dónde van, pero el mercado lo que tiene miedo es que hay un momento en que se pasen de quitar la pieza, ¿no? ¿Cuál es la clave de todo esto? Que la inflación, o sea, que sean creíbles, ¿no? Que la gente al final diga, bueno, pues es que los precios de las cosas, y ahí sí que es verdad, que hay signos y que puedes empezar a pensar. Pero, por ejemplo, los datos de hoy que han salido, ¿no? De los PMI, ves que la actividad está bajando, pero claro, es que lo que es el gasto sigue aumentando, ¿no? La gente sigue aumentando. Has apuntado un tema de la actuación de los bancos centrales europeos, dices la ficha que van quitando, que en principio pues hay que confiar un poco, ¿no? en lo que hacen, pero realmente, pregunto, tú como profesional, ¿crees que saben exactamente las consecuencias de ese juego de subida de tipos de interés?
o están haciendo un poco, ahora voy a hacer una pregunta un poco a lo mejor impertinente, un poco prueba de efecto porque ni ellos mismos tienen claro los efectos de las medidas que están tomando. Así que es una pregunta a lo mejor un poco, Sí. No, yo sí que creo que hago, sí, es cierto que al final los modelos, como no, ¿os acordáis en el 2008, aquí es 2008, ha fallado el modelo, qué mala suerte hemos tenido que nos ha fallado el modelo y esto no tenía que haber pasado, ¿no? Y hay un poco de sensación de rima, ¿no?, con el tema de la inflación, es que nos ha pasado una cantidad de cosas que no podíamos esperar, ¿no? O sea, la credibilidad la tienen tocada, es cierto, pero precisamente por eso igual sobreactúan. Y es lo que te están diciendo, ¿no? Para otra vez coger las riendas, ¿no? Pero, hombre, tienen gente muy lista, ¿eh? Y saben lo que hacen. Lo que sí que es cierto es que al final... También estamos en una situación quizá que no tenemos una copia en el pasado para tomar como modelo, pues eso, bueno, preguntaba un poco la sensación de decir, bueno, ¿realmente tienen claro los efectos de todo lo que están haciendo o se están pasando de frenada? O sea, o no. Porque totalmente, en mi opinión, o sea, la economía yo entiendo como sistema complejo, ¿no? Entonces al final hay un montón de interacciones que tú no sabes por dónde te van a salir, pero más o menos, bueno, pues puedes ir viéndolo. Lo que pasa es que si a ese cóctel le añades el tema político, que es lo que estamos viendo, ¿no?, en los últimos 6 meses sobre todo, pues claro, ya ahí eso ya es, hay un montón de ruido, ¿no? Y es un poco el riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos de toda la recuperación está desde octubre, noviembre. Es que Alemania ha metido un 7% del PIB pues eso, para adelantar, con todo el tema de subsidios, etc. A nivel europeo, el año pasado se metió un 2% de estímulo fiscal y para el 23 hay un 2% de estímulo fiscal. Entonces, ese efecto, o sea, hasta ahora lo que veíamos en bancos centrales cogiendo el peso de la recuperación, ¿no? Y ahora pues se ha pasado al otro lado, se ha pasado a la parte política. Y ahí ya el ruido, pues claro, es como un eco, ¿no? O sea, todavía se hace más grande. Y los bancos centrales, pues bueno, por eso yo creo que es más fácil que sobrereaccionen, ¿no? Y por eso es más fácil que haya algún susto. Bueno, supongo que estáis de acuerdo conmigo que la geopolítica viene a desmontar toda la planificación de carteras que puedes hacer. Marc, ya habías adelantado un poquito antes, renta fija, renta variable. Danos algún detalle más Yo antes quería comentar que estaba viendo el otro día las actas del BCE y se dan palos entre ellos. O sea, hay partidario de subida de tipos indiscriminada para controlar la inflación y hay partidarios que dicen, oye, a ver si a partir del 3,5 nos damos un castañazo y lo que estamos haciendo es aniquilar la economía productiva. Entonces, yo creo que, dándote la razón, ellos mismos, que son gente muy inteligente, tienen distintas maneras de ver cómo tiene que evolucionar el tema de tipos y cómo hay que ayudar a la economía. Yo el otro día estaba con un cliente y le decía, a ver, el coste de oportunidad, ¿tú qué quieres en tu vida, ¿no? ¿Y cuánto quieres ganar? Tú has ganado mucho dinero con tu compañía, te ha ido muy bien, y lo que quieres es mantener patrimonio y si te da algo parecido a inflación, que ahora es muy difícil, o algo parecido, pues, oye, pues la renta fija corporativa te está dando una oportunidad, ¿no? Ya estamos haciendo carteras de entre el 5 y el 7%, con horizontes temporales bastante lógicos, sin irnos de madre, entre 3 y 5 años. Oye, te están dando tires súper interesantes. Pero si tú, y eso es ya un poco filosofía de casa y filosofía de lo que venimos, hay que seguir apostando de una manera determinada por las compañías que aportan valor, ¿no? Entonces, solo con eso te quedas cojo. O sea, evidentemente, cada persona es un mundo y cada uno tiene su sensibilidad sobre el riesgo. Yo siempre digo que el dinero te tiene que dejar dormir, eso es lo principal, y a partir de ahí. Pero, ¿qué hacemos si no apostamos por compañías, por equity? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos oro? ¿Compramos? ¿En qué avanza? ¿Cómo avanzamos con oro? ¿Cómo avanzamos con ciertas commodities? Hay compañías que claramente lo están haciendo bien. El lujo lo está haciendo bien. Lo hará bien. Con la apertura de Asia lo hará mejor. Las tecnológicas están haciendo todo el trabajo. Se están cargando puestos ineficientes de trabajo en sus compañías porque antes el dinero era gratis, les llegaba gratis, las capitalizaciones parecía que iban a ser eternas y no iban a dejar de incrementarse. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que quieren ser eficientes. Por tanto, hay que estar en tecnología, quizá ahora no, pero más adelante habrá que estar en tecnología, porque los PERES te vuelven a dar para estar en tecnología. Por tanto, hay oportunidades en renta fija para tener tires
en las que te permitan estar tranquilo con compañías que sabes que van a pagar su deuda. Estamos hablando de tires de entre el 5 y el 7%, o sea que al final a un cliente prudente, que es el cliente mayoritario en este país, que es, bueno, es arriesgado cuando gana dinero, cuando no, es que es muy prudente. Pero no hay que olvidar que hay una parte de equity, una parte de compañías que bien seleccionadas o fondos de inversión, lo que hacemos nosotros es, aunque no lo sabemos hacer, seleccionamos aquellos fondos que sobre temáticas nos gustan, ¿no? Pues, oye, consumo, lujo, tecnología muy cerquita porque hay que estar. Y por tanto, ahí te va a dar una cartera que en los próximos 3 o 5 años o nos encontramos algún cisne negro y en Taiwán empiezan a tirar tiros y entonces tenemos un problemón, ¿no? Y eso nadie tiene la bola de cristal y no lo sabrá. O lo que es evidente es que cuando hay estas correcciones, cuando el mercado te resitúa y te dice, oiga, estabas viviendo de una mentira, porque toda esa liquidez y ese helicóptero era mentira, y lo que hago es resituarte y ponerte en tu sitio, es cuando hay una oportunidad. Entonces, nosotros entendemos que ahora es cuando hay que tener y empezar a tener determinación en escoger aquellos activos en los que te sientas cómodo y ir conformando una cartera. Sin prisa, no pasa nada. La liquidez vuelve a tener mucho valor, por tanto, tener cosas muy a corto plazo que te van dando algo y vas montando la cartera, pues claro que sí. Pero lo que es importante es saber, en el momento que estamos y lo que hemos pasado, ir empezando a construir cartera, yo creo que es esencial. Renta fija, evidentemente, ¿no? Pero cuando todo el mundo habla de renta fija corporativa, siempre digo, la renta variable va a ir como un tiro. O sea, cuando siempre nos focalizamos, y eso es un tema de sector casi, ¿no? Es esto, es esto, es esto. Esto al final cojea, no sé por qué, y resulta que ese activo que habías dejado un poco de banda porque no tocaba, pues no, todo el mundo está con China. Ahora si queréis lo hablamos. China abierto, va a ser, vamos, es un país que calcula el PIB en una semana, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? Y son unos cuantos millones de personas. Por tanto, ahí hay unos riesgos políticos brutales, geopolíticos brutales. Digo, India, que no para de crecer cada año. Pues oye, a mí dame India, ¿sabes? Que yo con un crecimiento entre el 6 y el 8% lo están haciendo bien, son claros productores, tienen una política de apertura totalmente en el tema de ayudar a la industria, quieren ser una alternativa, hasta Apple dice, oye, pues me voy a China tú y dejo, ¿no? Pues ahí me voy a India. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que tenemos que tener una apertura muy importante de miras, ir construyendo cartera y cuando menos lo parezca y más miedo da, es cuando hay que empezar a construir la cartera. No cuando parece que todo va bien, que es cuando vienen las correcciones como las que tuvimos el año pasado. El primer trimestre del año pasado, gestores de primer nivel, yo estoy hablando de Goldman y todo esto, iban a decir que va a ser un buen año. Va a ser un buen año. Oye, pues la renta variable parece que tira, la gente está tal, y mira cómo son, ¿no? Por tanto, en momentos de corrección, ahora la liquidez está muy premiada, construyamos carteras. No para ganar mañana, ¿eh? Pero, oye, a 3, 5 años tiene todo el sentido del mundo. ¿Te he respondido? No sé Me has respondido y te has adelantado otra vez a la siguiente pregunta. Es que siempre lo mismo, perdona. Bueno, no, a ver, un poco la siguiente pregunta, vinculada a lo que hemos dicho, hemos hablado un poco de renta fija, de renta variable, nos hemos olvidado un poco de resto de activos que quizá también valdría la pena, pues las commodities que decíamos que el año pasado iban bien, las divisas, os haré la pregunta del millón al final, no ahora, pero bueno, también está el tema de la liquidez, los private equity, todas las SPAC y todos estos temas que han salido también. Son activos de los que nos tenemos que olvidar, podemos seguir en ellos. Bueno, las SPACs quedan pocas ya. Sí. Bueno, me refería un poco justamente por los problemas de liquidez. Sí, no, está las claro. SPACs se han acabado No, totalmente. Sí. Hablaba también un poco del tema del riesgo de, pues eso, de la pequeña empresa, de los private equities, del sector más en crecimiento. Y bueno, esta falta de liquidez también que ya no nos van a proveer los bancos centrales europeos, ¿eso creéis que también va a afectar, o cómo afectará a otro tipo de activos que no son los tradicionales? Desde mi punto de vista, sí, y mucho, ¿no? Pero porque lo comentabais un poco antes, es que el dinero vale algo ya. O sea, es verdad que es un poco mentirijilla porque la inflación que tenemos y tal, pero va a empezar a valer. Entonces, si el dinero vale, pues eso, el coste de capital de las compañías no puede ser el mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde empieza la construcción de la cartera, ¿no? Por lo menos como nosotros lo hacemos, y es, en vez de sin riesgo,
y ahí pidiéndole un poco más. Entonces empiezas por ahí, muy líquido y muy largo plazo, pues tienes que no, pues los private equity, los venture capital, tal, pues tienes que pedir retornos muy altos. Que antes, hace 2 años, con un 7, un 8, estaba todo el mundo encantado, y es que esos 8 es que son el doble o el triple, tienen que ser ahora, porque si no, no compensa. No te compensa el estar tanto tiempo, ¿no? El coste de oportunidad que comentabais. Entonces, lo único lo que nosotros vemos es que lo que se ha aumentado es la exigencia o el coste del dinero, el coste del capital, ¿no? No solamente el que te está diciendo los bancos centrales, sino el que cada uno internamente está pidiendo. Porque pues, cualquier inversor o cualquier empresa ahora, a la hora de ir a financiar el capital circulante o a la hora de hacer una inversión, pues lo que está viendo es que, bueno, ¿me merece la pena ir a por el crédito o pongo yo el dinero? Entonces no es lo mismo. Y ahí es lo que creemos que viene el cambio este año, ¿no? Lo estamos empezando a ver, ¿no? Aquí, pues casos como el de Telepizza, ¿no? O Pronovias, ¿no? Compañías que se habían comprado, había un private equity que las había comprado, era con tipos de interés muy bajos, vence el primer crédito y van al proveedor. Oye, que aquí hay que poner dinero, porque el de la deuda no se lo va a renovar. Bueno, entonces ya estamos. Estamos viendo también compañías que están empezando a hacer ampliaciones de capital para pagar las ayudas del 2020, por ejemplo. Pues, ¿qué se ve con eso? Lo que se ve es que el dinero vale. Entonces, lo que se ve también con eso es que en la parte de renta fija, si se sabe el nombre, si se sabe las compañías, si se sabe el plazo, o donde uno está, ahí se le gana dinero. Y se le gana buen dinero, ¿eh? De aquí a 3 años, un 5 o un 7% al año, sin hacer grandes cosas, sin irse a cosas así muy, muy estrambóticas, ¿no? Ahora, a partir de ahí ya, lo que sabemos es que el dolor, bueno, no el dolor, o lo que van a tirar los dueños de las compañías, donde van a tirar es de, cuando el crédito no pueda más, van a tirar del equity. Lo que van a hacer es ampliaciones de capital. Porque lo que sí que hemos visto en todas las crisis, en todas, es que el bonista se le defiende. El bonista es el que, o sea, nadie deja de pagar una deuda. O sea, te van a estrujar, harás lo que sea, no sé cuánto, tal, pero la deuda la vas a pagar, ¿no? Y al bonista le vas a pagar. Con lo cual, es por ahí por donde para empezar a montar la cartera no puedes montar. Evidentemente, luego hay muchas compañías que simplemente por influencia de mercado, pues pueden sufrir, ¿no? Pero hay un punto que apuntabais antes, y es el hecho de que ya las carteras ya no se montan de locales, ¿no? O sea, antes el fondo de España de tal, pues era como lo normal, ¿no? Ahora alguien, bueno, tú eras mucho más, ¿no? Le hablas a alguien de fondo de España y es como, venga, por favor. Dame algo exacto, más, ¿no? que yo ya llevo algo, que ya he pasado, seguro. exacto. Entonces, ¿qué se ve con eso? Que al final, o sea, es posible diversificar, ¿no? Entonces, perdón, y ahí la mezcla de activos es lo que es la clave. Entonces, por entrar a la pregunta que comentas de activos alternativos y tal, los activos alternativos son interesantes. Lo único que pasa es que ahí ha habido una burbuja enorme. Entonces, esa burbuja, yo no digo que sea un Ponzi, pero sí que muchas cosas estaban aguantadas gracias a que seguía habiendo dinero. Si el de Telepizza o el de Pronovias le siguen dando el dinero al 0,5, no tiene que pedir dinero a los proveedores, sino que se capitaliza directamente con deuda. Bueno, pues eso es lo que hemos visto que se ha acabado. Y ese proceso todavía no ha terminado. Por eso es la cautela del 23. O sea, no es tanto porque las cosas estén, o sea, bueno, pues esto pues funcionará o no funcionará, y como comentabas tú antes, luego ya encima tienes la geopolítica. Pero lo que sí que es cierto es que la estructura del capital de las compañías va a cambiar. Y eso ha empezado. Eso o sea, es un proceso que es lento. Y esto es este año. Bueno, que se puede alargar al año que viene, pues se puede alargar, ¿no? Pero sobre todo se puede alargar porque las deudas de las compañías son 5 años, ¿no? O sea, los empresarios aquí seguro, o sea, te deudas a 5 años, un banco tampoco te va a dar mucho más, 3, 5 años y tal. Entonces, lo que vemos es que los vencimientos del 24 y del 25 son los de la pandemia, ¿no? Todas las deudas del 19, 20, bueno, pues son los que pandemia, ya hemos tenido la vuelta. Por ahora tendrán que venir a devolverlo. Y ahí es ver que cuando tengan que devolver el mundo que te encuentras. Y es la vuelta a la realidad que vamos a ver, yo creo, este año. Habrá cosas que se hayan pasado de castigadas y que merezcan la pena, que hay, por ejemplo, todos los private equities y el venture capital, pues sí que habrá oportunidades clarísimas, igual que en equity y mercados líquidos, y habrá otras que lo único que ocurrirá es que, bueno, o bien desaparecen, que no parece que pueda ocurrir eso, o si no, el que sale ganando ahí es el bonista, que es el que va a dar, pues te lo doy el dinero, pero te doy al 15% y te miro el plan de negocio, no sé qué, tal cual, y hago todas las historias, ¿no? Entonces, yo lo que sí que veo es, por concretar, que la parte de la renta fija, los plazos cortos más o menos se puede manejar.
A partir de ahí ya es aumentar riesgos. Todo lo que sea aumentar riesgos tiene que pagarse más. Entonces, si ahora estamos viendo que en esta ventana de liquidez que ha habido, ¿no? Que vimos en noviembre y ahora otra vez, una compañía, bueno, pues una compañía normal, no de las gigantes buenas, buenísimas, sino una compañía normal, lo que sería una pyme, ¿no? Pues están dudando a 7 y 8 en mercado, bueno, pues es un 7 o un 8. A partir de ahí ya empieza a sumar. Esa misma compañía, ¿cuánto tiene que dar en renta variable? Bueno, pues 7, 8 más la prima de riesgo que le quiera poner, pues son 2 dígitos. ¿Que eso sale? Pues adelante, has sabido seleccionar y lo has conseguido. Estupendo, ese 12. Pero ahí lo que ocurre es que como que la barrera ha aumentado, ¿no? Entonces es ir construyéndolo, pero poco a poco. O sea, que va a haber oportunidades y que las oportunidades va a haber, sobre todo es porque el mundo ha cambiado. Los primeros que han cambiado y que van a cambiar son las compañías, que ya en lugar de tener tantísima deuda, porque era de género tonto una compañía, digo, chicos, si me estás regalando dinero, ¿cómo no voy a endeudarme? Me endeudo y pongo poquísimo dinero. Bueno, pues eso ha cambiado. Y es el proceso. Y en vuestro caso, Marc, alternativos. Nos gusta poco nos gusta poco hoy el líquido, nos gusta poco el venture, nos gusta poco. Tampoco nos ha gustado nunca demasiado. No nos ha gustado nunca demasiado. Nosotros en el consejo tenemos a un cliente que vendió la compañía, que perdía dinero y la vendió por $100 millones. Y perdía dinero, pero vamos, cada día. Oye, ¿y te han comprado la compañía? Sí, porque la van a volver a vender, porque ya tiene al siguiente comprador, ¿no? Y él, que lo tenemos analizando un poco compañías o que nos diera un poco su opinión, y nos decía, oye, esto no puede continuar. Esto se tiene que explotar este globo del venture en un momento de estas valoraciones de compañías y yo como financiero, igual demasiado financiero, demasiado prudente, no he entendido cómo puede incrementarse la valoración de una compañía que cada vez pierde más dinero. O sea, habían compañías que cada vez perdían más dinero y su valoración cada vez era más alta, porque la expectativa de no sé quién decía que eso valía mucho más, ¿no? Y eso tiene que ver con que perdimos el miedo al dinero. El dinero era gratis, bajaba gratis y lo podíamos consumir y no te ibas a quedar sin liquidez. Por tanto, no estar invertido era del género idiota. No apostar por fondos que te ofrecían 20% de tips y que se cumplieron. Es que hay algunos que se cumplieron y hay gente que lo ha hecho muy bien. Pero nosotros ya veíamos desde hace, yo te diría, de 3 años hacia aquí, que estábamos en valoraciones que se aguantaban con pinzas, ¿no? Que eran más propias de la especulación que de realmente lo que te ofrecía la compañía. Entonces, evidentemente nada se descarta, pero nosotros creemos en productos, hoy creemos en activos que puedes hacer líquido rápidamente. Hay una volatilidad de la que no hemos subido y está ahí y está al acecho. Hay cisnes negros. Quien los quiera ver los ve y quien no, pues, no, ya han pasado. No, esa también sería una buena pregunta. Están ahí. Y por tanto, oye, sí construir una cartera, pero con compañías que te den la posibilidad de ponerte en liquidez en un momento dado, de esa parte que aún no ves clara. ¿Por qué tengo que estar invertido el 100% de mi patrimonio hoy? Tengo que ir construyendo mi cartera y nosotros creemos que, por ejemplo, toda la parte de equity vendrá más en la segunda parte del año, cuando realmente yo tengo muchas ganas de que el BCE se dé cuenta de que estrangular más a la economía no sirve y que cuando la inflación se relaje de verdad, lo que tiene que empezar a pensar el BCE es, bueno, ahora cómo ayudo a la economía productiva otra vez, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde vamos a tener una ventana de oportunidad para tiempo de otra vez situarte en equity. Nosotros creemos poco en la diversificación. Nos gusta mucho lo de Buffett, ¿no? Que la diversificación, la diversificación es el recurso del que no sabe, ¿no? Oye, si te gusta un sector y te gustan compañías de un sector, pues estés en ese sector, ¿no? No hay que tener 16 fondos. Yo el otro día veía la cartera de un cliente y le decía, es imposible que alguien te esté controlando esto. Imposible. No, es que el VaR, es que tal, es que el control de riesgos. Y yo digo, no, oye, pero si esto se puede hacer con 5 fondos. Lo que hay que tener claro es dónde quiero estar y cómo quiero estar y cuál es tu aversión al riesgo, etc. Soy un poco pesado, pero si no conoces quién tienes delante a quién y el activo que necesita, es imposible que aciertes. O sea, si al final delante tienes a alguien que no va a aguantar el riesgo, que no lo va a aguantar, pues lo que tienes que hacer es vender activos sin riesgo.
y si tiene que ganar 0, gane 0. Pero lo que no puedes hacer es, al final el producto es una commodity, no es la finalidad. La finalidad es el cliente. Entonces, o así es como lo he vivido yo siempre, ¿no? Entonces, adaptar el producto a lo que el cliente necesita. No el cliente al producto. Y cuando perdimos el miedo al dinero, adaptamos el cliente al producto. Y ahora hay unas excepciones y hubo, bueno, algunas reuniones que se tuvieron en las que el cliente estaba en un riesgo que no era el suyo, ¿no? Entonces, alejémonos, yo creo, Venture Capital, no 2 dígitos, no sé, 2 dígitos, pero es que además el proyecto tiene que ser acojonante. Y perdón la expresión, tiene que ser un proyecto ganador. Porque si no, me construyo mi cartera de renta fija al 6% a 3 años, voy a algo de equity que me dé un poco de estirar ese 6% hasta el 10-12 y quédate el 20%. Quédatelo para ti, a 10 años y líquido, veremos qué ocurre, y etcétera. O sea, proyectos que de verdad tengan sentido, yo creo que además con inversores ancla, que eso también nos olvidamos. Al final, veías un proyecto y decías, pero aquí especialista de esto, ¿quién hay? No, uno que vendió. Inversores anclas, compañías que hagan de referente y de faro de ese proyecto y entonces nos lo miramos, pero nosotros apostamos por una cartera líquida, ¿eh? Y una cartera que, aunque tenga un sesgo consistente en el tiempo, aunque hayan vaivenes, pero que en un momento dado yo pueda acceder a refugio, pueda acceder a liquidez y no lo vemos ahora mismo. Bueno, hemos generado debate, eso en mi opinión es buena señal. Hemos hablado un poco antes bueno, hemos hablado quizá un poquito más de la renta fija corporativa, las TIRES, etcétera. Tú has apuntado antes un poco el tema de la renta variable, valor, etcétera. Quizá la renta variable es un activo que da un poquito más de juego a hablar, ¿no?, de diferentes sectores. Al final, la renta fija es un poquito en menos sectores o menos clasificaciones. Yo me gustaría preguntaros en relación a la renta variable ahora. Si tuviéramos que, bueno, al final, separar un poco por regiones, Estados Unidos, Europa, hemos apuntado un poco de India, y luego un poco el típico, el debate más reciente, growth, value, dividendo, no dividendo, bueno, ¿qué pensáis? O tú, por ejemplo, que eres director de Asset Allocation, cuando tú tienes que hacer este trabajo, de todas estas áreas y sectores, ¿qué es lo que más te gusta? ¿No? Porque hemos hablado también de la tecnología, ha subido mucho. Claro, es que cuando hablas de distribución geográfica, sí, claro. Sé que son 2 temas, pero bueno, empezamos por la geográfica. Y luego, luego el problema de la asignación por geografías, o sea, si es divisa, pues bueno, pues puedes estar viendo, ¿no? Bueno, puedes intentar hacerlo. Pero el problema es la construcción de los índices, ¿no? O sea, al final, claro, pues un índice en Europa no es lo mismo que el índice de LATAM. Entonces ya pues la gente salta al MSCI World, ¿no? Y dice, mira, dámelo todo y que ya esté todo ahí mezclado y ya se organizará, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí nosotros vemos más del lado de desarrollados o emergentes, ¿no? Eso es como una cosa más por prima de riesgo. O sea, que al final es decir, en un sitio tienen tipos de interés más o menos bajos o va a ser la parte baja y otros son los tipos de interés más altos, con lo cual estos, si lo tienen que hacer bien, lo tienen que hacer muy bien, porque si no se quedan pillados, ¿no? Entonces, en la parte de emergentes, nosotros ahí sí que nos gustan, pero vemos el problema de los desarrollados, pero aumentado, ¿no? En el sentido de que la renta fija ahí ha sido la primera que han estado subiendo tipos de interés, ha sido el primer sitio donde están diciendo de vamos a parar hasta aquí o nos fuerzan a subir o no subimos más. Y entonces ahí preferimos estar en la parte de los bonos, ¿no? En general, si vemos un balance de una compañía, ¿dónde preferimos estar? ¿En la parte de los fondos propios? ¿Ser accionista o ser bonista? Pues nosotros de primeras estamos de bonistas. Estamos de que nos paguen. Eso nos ha quedado claro también. Sí. El primero que pagas al bonista. Exacto, entonces ahí estamos ahí. Si nos gusta mucho, ya le entramos. Entonces, ¿dónde nos estamos viendo ahí? Pues la parte emergente es claramente de momento de bonistas, ¿no? De prestarles dinero para que nos lo devuelvan. En la parte de desarrollados, yo sí que creo. Y bueno, aquí en la audiencia hay gente que sabe mucho más que yo, de la que yo me apoyo y de la que yo me nutro, pero que al final sí que es cierto que hay valoraciones donde las cosas, pues sí, el mundo cambiará y se irá hacia un sitio y se irá hacia otro, pero la compañía en sí es capaz de, ¿no? Como un motor, o sea, es capaz de
coger cosas de fuera, transformarlas y ganar dinero, siempre. Ganar unas veces más, otras ganar menos, pero es un bicho que siempre gana dinero. Entonces, ahí sí que hay oportunidades. Te estoy diciendo otra forma de decir, jugar crecimiento, pues con la poca visibilidad que hay, yo lo veo complicado. Ahora, pero jugar cosas que dices, mira, esto, pues caerá o no caerá, pero lo que sí que está claro es que dentro de 3 años va a ganar más dinero que ahora, si el mundo es normal. Y si el mundo va peor, esta ganará menos dinero, pero seguirá ganando dinero, ¿no? Entonces, ahí sí que el gap este que hay entre valor y crecimiento, nosotros creemos que el valor, aunque el año pasado no lo hizo mal y tal, le queda muchísimo más por tirar, ¿no? En cuanto a pequeñas o grandes, pues mejor está en las grandes porque son más líquidas, etcétera, ¿no? Ahora bien, el chollo va a venir en las pequeñas, porque el momento cuando la gente haga liquidez y en estas valoraciones es ahí donde se van a ver cosas donde la gente se ha ido, pero no es que se ha ido porque no le guste, se ha ido porque sácame de aquí. Y el sácame de aquí es donde te deja las cosas ya, pues como comentabas antes de decir, tío, esto está de derribo. Todavía no está nada de derribo, pero no está en mal, ¿no? Entonces, mejor grandes que pequeñas. Pero ojo que las pequeñas es el sitio para ganar dinero, donde se va a ganar es en las pequeñas. No es ahora, pero que ese es donde habrá que estar. No sé, ¿qué más? ¿Qué otro factor? Sí. Dividendos. Sí, en dividendos también. Yo prefiero, o sea, los números, es que tienes el tipo sin riesgo en Europa al 3,5. Vale, 3,5 si es muy exagerado y si es más exagerado el 4. Vale, pero ese riesgo existe. Es una parte extrema de la cola, pero existe. Pues entonces dices, bueno, pues entonces ponderando tal, ¿cuánto es? Un 3,40. Vale. ¿Qué compañías me dan un 3,5 de dividendo? Hombre, hay, pero tampoco creas que hay tantas. Y en Estados Unidos, exacto, y en Estados Unidos que te pagan más de un 5. Ahora, esas mismas compañías que te están pagando dividendos del 2 y pico, incluso que a lo mejor te pagan el 4, ¿cómo están sus bonos? Es que volvemos a lo mismo, es que estoy mejor en el bono, de momento. Que luego cuando vea que esto se abre y que el mundo funciona, pues ya me apuntaré a la carrera, ¿no? O soy muy listo y entonces te digo, mira, esta compañía va a estar así y el año que viene va a funcionar exactamente igual. Pues entonces sí, eso con lo del valor, etcétera. Pero si no, es que ahora el dinero se paga, con lo cual ahora, eso que comentabas un poco antes estabas forzado a ver qué es lo que hay y a ver dónde puedo entrar, y ahora es como que el dinero puede elegir, ¿no? Y eso es un cambio importante, para quedarse además. Perfecto. Totalmente de acuerdo. No, estamos mucho más cómodos ahora en los bonos, mucho más cómodos porque nos dan tires que no habíamos visto desde hacía tiempo en compañías que tenemos cero miedo. Entonces quiere decir que el sistema donde estamos cambiará, ¿no? Hay compañías que te están ofreciendo tires que creías que no vas a volver a ver, además, ¿no? Entonces, tampoco me gustan mucho las compañías que te dan un dividendo muy alto, porque a veces la valoración de la compañía empieza a caer con un dividendo muy alto, ¿eh? Y se han dado muchos casos y todos hemos estado en blue chips a 16 euros y no hace falta recordarlo. Por tanto, atención con los dividendos muy altos, porque a veces esconden una bajada de valoración en algún momento de la vida de la compañía. Me gustan las compañías que reinvierten en la compañía y que de verdad apuestan por el crecimiento de la compañía. Cuando estoy hablando de equity y cuando estoy hablando de deuda, quiero tires que me valgan la pena por el coste de oportunidad, dejarle mi dinero a esa compañía, ¿no? Os quería comentar algo que creo que es importante y viene un poco a colación a... Yo le tengo mucho miedo al mercado emergente, así a priori, ¿no? O sea, a priori me meten en lo que ha pasado en el 2022 y me dicen que ahora tengo que invertir en China y les digo, bueno, un momentito, que mi dinero hoy tiene mucho valor para irlo invirtiendo así. Por tanto, lo que os diría es, el coste de oportunidad es esencial en escoger qué activo comprar. ¿Me tiene que dar mucho más rendimiento el mercado emergente? ¿O esa compañía tiene que ser una compañía ya global totalmente, que su punto de donde está sea lo menos importante, para yo comprar su deuda? Porque si no, con una TIR en Estados Unidos o en Europa de entre el 5 y el 7%, yo no me la voy a jugar, ¿no? Eso sería mi comentario sobre los mercados emergentes, y creo que hay cosas que ver negativas en los mercados emergentes y me preocupa mucho
que nos estén diciendo que ahora es el momento del mercado emergente. Me preocupa porque normalmente cuando me hablan algo de que algo está muy bien de precio y que es un chollo, normalmente acaba saliendo mal, y no sé por qué, pero al final acaba saliendo mal. Yo os diría que yo soy muy yankee, y yo creo que los americanos lo están haciendo bien otra vez, están subiendo tipos un paso por delante, y además están ajustando valoraciones, están haciendo el trabajo en el sector tecnológico, están ofreciendo tires en renta fija buenísimas, les interesa tener a medio plazo, ahora lo hablaremos, un dólar un poco débil, que crezca el euro no les importa en absoluto ahora mismo. Si tienen que saltarse el techo de deuda, se lo van a saltar y el dólar va a seguir siendo la primera divisa en el mundo. Por tanto, yo lo que diría es que en un momento de tanta incertidumbre, mercado de primer nivel. Y a partir de ahí, si me pierdo unas copas, me da igual, no me preocupa. Porque sé que tengo una cartera consistente en el que la estructura me da una TIR que ya estoy súper confortable y que la parte de equity, si la juego en empresas de primer nivel en Estados Unidos y algo en Europa, un día va a ser la oportunidad de Europa. Hace 10 años que lo estamos diciendo. Pero, oye, y ya estoy. O sea, yo lo que diría es, los cantos de sirena del mercado emergente, atención, porque ahí detrás ya hay un tema geopolítico complicado. Me gusta mucho India, pero cuando, y os lo digo porque en Diagonal creemos que hay que estar en el mercado emergente y hay una parte del asset allocation, estaba en el 2, lo han metido en el 5% en carteras, por tanto que en el asset allocation hay que estar en deuda emergente, no en equity. Pero yo siempre cojo al gestor y le digo, cuéntame de verdad cuál es el beneficio de este 2-3% de TIR diferente que obtengo de estar en un mercado que conozco la compañía, que sé cómo cotiza, la moneda que cotiza, cómo va a ir, y meterme ahí por 300 puntos básicos, ¿no? O sea, me cuesta aún verlo, y creo que ahí yo por lo menos me siento mucho más cómodo en la situación actual en lo que sería Estados Unidos y Europa clarísimamente. Bueno, ya vamos a ir acabando, que al final... Sí, si estáis durmiendo, va bien. Un turno de preguntas, pero bueno, y también conectaremos en la parte online a ver si hay alguna pregunta. Hemos comentado antes que la divisa, el euro dólar, era un buen sitio en el que refugiarse el año pasado. Otras divisas también, franco suizo, etcétera, han dado ciertas alegrías, pero me atrevo a decir que el dólar es un poco el que hay más posición en la gran mayoría de carteras. Sabemos que las divisas es lo más difícil de predecir. No vamos a acertar seguro. No vamos a acertar ya seguro. Lo podemos descontar. Pero sí que me gustaría que dijerais, bueno, ¿cuál creéis que es la tendencia? ¿Una horquilla en la que creéis que se puede mover? O decir, mira, no me atrevo porque tal y como está todo, directamente no me atrevo a decir nada. Bueno, lo que aprendimos el año pasado, y sí que es verdad que en todos los momentos de crisis pasa, es que si hay crisis hay que tener dólar. Dólar y franco suizo. Tampoco, no sé si quieres estar ahí muy sofisticado de Singapur y tal, pero dólar y franco suizo es lo que las cosas están, no sabes qué va a pasar, el mundo está fatal, mañana hay una guerra mundial, no sé qué tal, el dólar va a tirar. Y eso es lo que hemos visto. El problema de que tire el dólar es que al final, al ser la divisa de financiación del mundo, es que, claro, drena liquidez del resto del mundo, con lo cual es como una profecía autocumplida. Las cosas se van a poner mal, pero es que además si el dólar te sigue subiendo tal, pues estás drenando más liquidez del mundo. Bien, esto como concepto de por qué tener dólar en las carteras. O sea, el dólar lo que te permite es que es como un seguro. Es un seguro que tú tienes ahí en la cartera y que al final si las cosas por ahí, cuando las cosas van mal, ahí te va a proteger. Si el mundo va normal, el dólar no tiene por qué tirar mucho. Y de hecho, pues puedes hasta discutir de si la nueva normalidad lo que va a ser es que los emergentes pesan mucho más o China pesa mucho más, entonces Estados Unidos, en fin, todas estas teorías están saliendo ahora, ¿no? Pero que bueno, que parte de verdad tendrán, ¿no? El caso es que la hegemonía de dólar puede estar rompiéndose, pero eso es una cosa que puede venir y que ya veremos, ¿no? En cualquier caso, el dólar, yo tal y como lo entiendo, para tenerlo en carteras es como un seguro. Si las cosas se van a poner mal, el dólar te va a salvar, ¿no? Y que si el mundo funciona, el dólar no pasa nada, porque baje en un rango y en un tema, ¿no? Lo que pasa es que el mundo todavía no está arreglado. Entonces, en el rango este del 1,10, porque luego ya si queréis entramos por qué, o cada uno por qué cree que se mueve. O sea, hay dos teorías, bien se mueven las divisas por diferencial de crecimiento o por diferencial de tipos reales, ¿de acuerdo?
Entonces, cuanto más esté diciendo, si el Banco Central de Estados Unidos te dice que va a subir 50 y el Banco Central Europeo te dice, pues yo, tus 50 y 50 más. Claro, pues entonces el euro, claro, el euro tira y es lo que hemos visto. Entonces, ¿hasta dónde? Entonces, pues lo que nosotros pensamos que está por aquí, o sea, en el 1,10 como si los tiras mucho el chicle y que en los momentos de riesgo, pues esto se puede ir mucho más abajo. Pues la paridad, 1,02, vale. Lo que sí que vimos también es que por debajo de la paridad el Banco Central Europeo le entra pánico. Y es lo que vimos en octubre. En octubre lo que pasó es, después de un G20 famoso, o cuando os sentéis, lo veis en las pantallas, es que es de libro. O sea, el dólar empieza a caer, los spreads de crédito te empiezan a bajar y es cuando el Banco Central Europeo empieza a levantar un poco el pie de decir, bueno, pues igual todos los bonos de bonos alemanes que yo tengo, todo lo que es el riesgo de financiación, bueno, voy a empezar a soltarlos. Esto puede parecer contraproducente, pero en el fondo lo que está diciendo es, oye, como vosotros no solo queréis tener el mejor de los bonos para poderos financiar como colateral, para poder entregar a un banco y poder seguir endeudándoos, os lo voy a dar yo. Y eso es lo que hizo el Banco Central en octubre. Y ahí, aparte de que luego que se empezaron a bajar tipos, las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos, todo empieza ahí en octubre. Entonces, todo esto es un poco para justificar que el tirón del euro, pues ya un poco ya está ahí. O sea, ya estás asumiendo subidas de tipo, estás asumiendo que te han liberado colateral para que el apalancamiento siga en el sistema, etcétera. Bueno, yo creo que el 1,10 ya está. Pero por debajo del 1, lo que también sabemos es que van a hacer todo lo que haga falta para que no se les vaya la historia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es ese rango que yo creo que se puede jugar. Perfecto. ¿Tú qué opinas, Marc? No, sí, el tema de la divisa, y os tengo que decir que siempre he fallado, por lo tanto, tomármelo como en pinzas. Yo veo un interés por un dólar barato, veo un interés y creo que el BCE, con que va por detrás de la FED, va a subir tipos cuando allí ya se esté hablando de bajada de tipos, y entonces esto ayudará a tener un dólar sobre el 1,15, que ahí podemos estar tranquilamente. Pero sí que estoy de acuerdo que en la segunda parte del año, final del año, tendríamos que estar en este 1,05 o 1,10, tendríamos que estar. Pero yo les veo unas ganas a volver a exportar a tope, tener un dólar barato, tener ganas. Yo veo algunas declaraciones que tienen hasta ganas de hablar de bajada de tipos. Ya los estás empezando a ver que ya, oye, que esto ya ha llegado aquí, en cuanto controlemos un poco la inflación, que sea de verdad, hay que empezar a enviar un mensaje de que si hace falta volvemos al rescate, ¿no? Y eso yo creo que hará que el euro pues esté más alto de lo que debiera. Vamos a ver ahí cómo actúa el BCE. Yo creo que el BCE no va a subir tipos por encima del... No creo que vaya a llegar donde está diciendo que va a llegar, porque la economía se va a contraer antes y por tanto una cosa es lo que dices que vas a hacer y eso nos pasa a todos en todo y otra cosa es las que haces al final, ¿no? Pues yo creo que se van a encontrar en que van demasiado por detrás y que más rápidamente van a tener. Y de ahí depende. Si de verdad entre el 3,5 y el 4 y dicen, hostia, hasta aquí, pues entonces veremos un dólar euro más igual. Pero si no, veremos un dólar a 1,15, 1,20 y tan tranquilos. Y oye, a ir otra vez a Nueva York de viaje porque está muy barato, consumir y comprar a empresas americanas. Como hagamos otra vez mal los deberes y tarde en Europa, que esto somos bastante especialistas a veces, yo lo que creo es que tenemos que ser más eficientes y que tenemos que ver que Europa no puede aguantar una subida de tipos tan vertical como Estados Unidos. Entonces, aquí podemos aguantar lo que podemos aguantar. Y nuestras compañías, tú ves las compañías, el nivel de endeudamiento, la capacidad que tendrá el BCE y dices, oye, podemos llegar hasta aquí. Por tanto, yo creo que si llegamos a este 3,5, poco más, y decimos, oye, hemos cumplido, inflación controlada, estamos aquí, entonces sí que veremos una segunda parte del año o acabar el año entre 1,05 o 1,10, pero no tenemos ni idea, nadie tiene ni idea. O sea, el tema de la divisa, nadie lo sabe, tenemos ahora una perspectiva de lo que va a ocurrir, pero ya os he dicho 2 o 3 variables que no sabemos, en las que van a determinar claramente cómo va a evolucionar eso. Pero yo veo esto, un 1,10, 1,15 y después si el BCE
normaliza la política de subida, pues acabar esto, 1,05, 1,10, pero esto se graba. Se graba. Buah. Esto se graba. Bueno, yo creo que lo hemos hecho súper bien porque llevamos 55 minutos, teníamos una horita, ahora hay un turno de preguntas. Hemos intentado, bueno, creo que hemos cumplido muy bien la función de tocar un poco todas las piezas. Yo he aprendido un montón, o sea que del súper puzzle. agradecido. Hemos tocado países, hemos tocado sectores, hemos tocado tipos de activos, hemos tocado divisa. Bueno, no sé si ahora entre el público tienen alguna pregunta que les gustaría hacer, si no, pues también veo que por la parte online hay alguna. Por aquí tenemos una pregunta. Bueno, en primer lugar quería deciros que me ha gustado mucho la exposición de los dos, quizá porque yo pienso como vosotros y cuando alguien dice lo que tú estás pensando, ¿Te gusta más? te gusta mucho más. Eso también me ¿no? pasa. Entonces, solamente os quería preguntar un tema que yo creo que es importante y que va a marcar también 2023, ¿no? Estamos todos de acuerdo que la política monetaria de los bancos centrales va a marcar el año 2023, ¿no? Y bueno, siempre todos hablamos de los tipos de interés, que bueno, pues en función del nivel de inflación, pues van a subir más, menos, que si en la segunda parte del año van a bajar. Pero yo creo que también hay un tema importante que se habla poco, y es que los bancos centrales, algunos, como el Banco de Inglaterra o la FED, ya han empezado a reducir sus balances. Y el Banco Central Europeo lo va a empezar a hacer en marzo de 2023. Claro, entonces, si compran, porque no van a dejar de comprar de golpe y porrazo los bonos, pero claro, si compran menos bonos y los países pues siguen demandando la financiación, pues claro, esto tendrá una repercusión en los mercados. Entonces, me gustaría que comentarais un poco este tema. Gracias. Un placer. ¿Cómo es tu nombre? Montserrat Casanova. Montserrat, encantat. Yo cuando hablo de que la economía y al final los países, sobre todo de la vieja Europa, por decirlo de algún modo, están condenados a tener una parte de administración muy amplia. Ya sabes cómo estamos de endeudamiento, estamos superando todos los récords. En España también estamos siendo recordmans de algo que no sé si es para sentirse demasiado orgulloso, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, esto va a apretar más la economía real y las compañías, no solo la liquidez o no comprar bonos de los estados, sino también de las compañías y deuda de compañías que además van a tener que refinanciarse mucho más caras, ¿no? Entonces, evidentemente ahí la economía va a tener una repercusión y las administraciones otra. Siempre, hasta ahora, ¿no? El financiero siempre dice, bueno, las administraciones ya sufarán tú, pues oye, que el techo de deuda, etcétera. Pero al final, y esto no sé si te servirá, pero a mí me sirve mucho. Yo tenía un profesor de economía que siempre me decía, oye, el pastel es uno. Tú lo puedes dividir entre 100.000 pedazos, pero sigue siendo el mismo pastel. Lo que ocurre es que ese trozo pierde valor, ¿no? Cuando tú tienes un trozo más grande, pues el valor es superior. Cuando tú lo troceas, pues al final eso tiene menos valor. Y ese es el riesgo de Occidente, permítemelo decir así, que perdamos valor porque no somos capaces de pagar nuestras necesidades, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Que nuestras compañías, que algunas han estado, por cierto, muy mal gestionadas, han pensado que la liquidez no iba a terminar nunca y que si no, alguien iba a comprar algunos bonos y le iban a dar además un rating bueno, pues que esto podía durar in eternum, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que no. Cuando hablo de que el mercado se resitúa, es que nos vamos a tener que resituar todos y también las administraciones públicas. ¿Cómo se llevará a cabo? No sé cuál será la excusa, ni qué política saldrá del BCE. Los yanquis lo tienen bastante más claro, pero ese es otro tema y tienen una moneda que da igual, va a ser la primera moneda de intercambio por la vida del mundo, ¿no? Pero lo que es evidente es que o nos damos cuenta de que esto ya no va de trocear más el pastel, sino que hay que hacer ajustes y ajustes severos y las compañías ineficientes tienen que salir del tablero del juego, o entonces sí que iremos a una crisis verdaderamente que nos afectará
a todos y en el día a día. Por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad. El BCE tiene una oportunidad. Hagan los ajustes, que los ajustes no solo sean en la economía productiva, no solo para las compañías. Hablemos de administraciones públicas de una vez. Veamos hasta dónde puede llegar ese techo de deuda. Y a partir de aquí saldremos, ¿cómo? Siendo más eficientes. Yo creo que lo que ha ocurrido es algo bueno para que tengamos buenos años venideros, ¿no? Que es algo bueno, pero si lo hacemos, porque si lo que simplemente hacemos es nos metemos en la caverna a ver si acaba de llover y luego, oye, pues que alguien pague, pues eso no va a funcionar. Yo creo que eso ya no va a funcionar. Por tanto, ahí hay deberes y súper acertada la reflexión en la que hay una oportunidad para ser más eficientes. Ahora lo que tendremos que ver es si la aprovechamos. Completamente de acuerdo con el tema que plantea. Hay que tener en cuenta que en el 2020, cuando el mundo se cierra, ¿no? Contaba Marc, la salida evidentemente es dar liquidez, o sea, que la gente siga funcionando, que no pase nada. Eso es, cuando lo decimos así, bueno, lo que pasó es que se dobló la cantidad de dinero que había en el mundo en un año, se dobló. Y entonces luego el efecto, pues está claro, pues hombre, pues la gente ahorró más, pues mucho más dinero, se abre todo, entonces bueno, pues tenemos el 2021 y todo lo que hemos visto ahora, ¿no? De inflaciones, etcétera. Entonces ahora, bueno, pedalean para atrás, ¿no? Vamos a subir los tipos de interés, pero el verdadero germen es la cantidad de dinero que hay en el sistema. Entonces, eso lo han empezado a bajar y de momento no se nota. Pero yo estoy con usted, que esto se va a notar. Y lo que, en nuestra opinión, lo que puede pasar es que una vez que lleguen al nivel donde, pues, chicos, si la inflación, a lo mejor en verano, pues la tenemos al 4 o al 3 y pico, ¿qué vas a hacer? Subir los tipos al 6, al 7, que no, porque decía mal, no se aguanta. Pero hay otra forma de hacerlo, y es quitando toda la parte del dinero del sistema, ¿no? Y eso aquí en Europa ya ha empezado, porque en Europa lo que hicieron, no sé si recuerda, dieron unos créditos especiales a los bancos, lo que llaman los TLTROs, y los han estado devolviendo, ¿no? Eran 2 trillones, entonces ya han devuelto como 700 billones. Es dinero que les daban al menos 0,50 y entonces ellos daban un crédito, por lo cual estaban regalando un 1% directamente. Bien, eso lo están devolviendo y eso es masa monetaria, eso ya ha bajado. Y a partir de marzo, aparte de esas devoluciones que tenemos hasta marzo de junio del 24, van a empezar a reducir el balance de gobiernos. 2 apuntes a eso. Eso es lo que está todo el mundo ahora pendiente de ver las subastas cómo van. Porque los gobiernos, lo que comentamos de noviembre, que empieza todo el tirón, y de subsidios para la parte de energía, etcétera, es un 2% del PIB. Los presupuestos del 23 son con los mismos déficits o muy parecidos con los del 22. Es decir, la emisión de deuda va a ser la misma, un poquitín más alta. Y, bueno, los ingresos funcionarán, etcétera, pero sobre todo ya no vas a tener un comprador que tenías hasta ahora, que es el Banco Central. Entonces, oferta y demanda pues se ajustarán con un precio. ¿Ese precio puede presionar más en Italia, en España, en Portugal? O por lo menos en España en este primer trimestre, que es donde tiene mucho más emisión de deuda que entrada de dinero. Bueno, pues habrá que verlo. Pero ese es un efecto potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tocan de hueso, se van a parar. Porque claro, lo hemos visto. Lo vimos en el 18. En el 18 lo que pasó es que iban quitando y de repente en octubre pues el mercado dijo, ups, aquí ya te has equivocado. Y se vendió, primero se vendió la parte de deuda corporativa, después el equity, y tuvieron que darse la vuelta. Ahora ya te están diciendo, yo creo, lo que te están diciendo en el speech este de Lagarde de ayer, lo que te habla de los problemas, que bueno, están en el ECB y merece la pena leerlo. Te habla de los problemas que hay, tal cual. Entonces ya es una cosa que se está cometiendo como un poco de mantra, no solamente en el ECB, sino en otros, pero en el ECB más explícitamente, que es todo el tema de economía verde y digitalización. Bueno, ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que ya no compraré un bono de España. Ahora, si es un bono verde o un bono que se va a dedicar a temas verdes, de la digitalización, lo compraré. Entonces, ¿qué significa eso? Que evidentemente son conscientes de que aquí, pues lo que hablamos al principio, hay un momento en que van a tocar hueso. En el momento que toquen hueso, pararán. Y la forma en la que lo reorganicen, te están diciendo ya por dónde va a ir, ¿no? Otro punto importante, que aparte que eso se nota en los mercados, que es, bueno, pues la volatilidad que aumente, en la parte de macro real, el verdadero detonante es el paro. O sea, el momento en que el paro empiece a subir, hay que tener por seguro que esto se para. Porque el problema de estas cosas es que tú enciendes un fuego y bueno, pues tú no sabes por dónde te va a salir. Entonces, en cuanto el paro te empiece a repuntar, ahí lo paran. El paro se sigue creando empleo. Que será mentira o no será mentira, tal, las estadísticas, bien. Pero a nivel europeo se sigue creando empleo y en Estados Unidos se sigue creando empleo. Entonces, eso es que por otro lado es justamente la presión para el tema de la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, es en ese juego del equilibrio que van a tratar de jugarlo, pero lo que sí que está claro es que, aunque quieran reducir los balances,
llegarán hasta donde lleguen y después pararán, porque es eso, porque la deuda es muy, muy alta, ¿no? Y el tema es cuándo se empieza a notar eso. Lo que dicen es que cada 100.000 millones de deuda que quitas, de balance, son como 10-15 puntos, ¿no? Hay un montón de estudios de economistas, tal, no sé. Pero lo que sí que está claro es que eso va doliendo y que es un efecto que se va acumulando. Y no es aritmético, o sea, es geométrico, es exponencial, exactamente. ¿Por qué? Porque al final el dinero, a mí cuando me hace falta un poco, no tengo ningún problema. Cuando me hace falta mucho es cuando lo exponencializo, no es asimétrico. Y es ahí donde cambiará la historia. Pero hasta entonces van a seguir probándolo, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Bueno, sí, ¿alguna pregunta más? Sí, miraremos Dani también. puede preguntar. Sí, Dani. Dani puede preguntar. Bueno, Begoña, Marc y Ricardo, gracias, la verdad, súper interesante. Igual voy a abrir un melón y no hace falta tampoco que lo cortéis mucho, pero A ver, cuéntanos. para mí, y creo que no se habla hoy, pero se está empezando a ver caída de demanda y caída, en algunos casos, importante de precio en inmobiliario, en algunas zonas, Estados Unidos, Canadá, Australia. Creo que ayer vi que en Suecia ya hay caídas más de doble dígito de precio en inmobiliario, con lo cual no sé si puede ser más cerca, que no tengo la voz. Ahora. Espero no tener que repetir el tostón entonces, si puede ser un poco el canario en la mina, un indicador adelantado, si no, y sobre todo, al final, el inmobiliario, no hemos hablado hoy, pero el efecto riqueza en una cartera patrimonial sí puede ser relevante de cara a los mercados financieros, a nivel contagio. Es un melón enorme, igual, no lo sé. ¿Qué ideas tenéis ahí? En cartera, Claro. al final hemos tocado los ilíquidos, los líquidos. La inmobiliaria se puede ir con líquido, pero bueno, los expertos... Me decía, yo muy cortita y al pie, como diría Pep Guardiola. Yo tengo un amigo en banca de inversión y me decía que en Estados Unidos lo que va a ocurrir va a ser peor que con Lehman en el tema inmobiliario, ¿no? Que viene un tsunami crediticio muy importante y que lo están descontando. Ellos internamente están volviendo a los libros y están haciendo eso de poner en valor. Es evidente que la subida de tipos hace que al final eso lo tengas que repercutir en el precio del inmueble, ¿no? Porque si yo tengo una hipoteca al 0,87 fija, 30 años, ¿no? O sea, claro, al final, ahora yo fuera ahora, me comprara ahora, me sentara con el gestor de activo, o llamara a mi amigo del banco y me daría precio fijo 3,5, 4, no sé qué precio fijo me daría, pero estaríamos ahí, ¿no? Eso yo tengo que hablar con el propietario del piso y decir, oye, que esto me cuesta tanto al mes, aquí me tienes que rebajar un X%, ¿no? Y esos son vasos comunicantes, ¿no? Entonces, mucha cautela, la liquidez tiene mucho valor, por tanto, vamos, yo creo a tener oportunidades más adelante, pero lo que a mí me llega de Estados Unidos es que hay un problemón en el tema inmobiliario que vamos a ver cómo se resuelve con efecto contagio, evidentemente, en Europa. Yo creo que no tanto me invento, el piso de Paseo de Gracia 82, cuarto primera, no va a bajar de precio y va a tener el precio que tiene y va a seguir siendo interesante, ¿no? Pero creo que vamos a ver un colateral ahí de un incremento que ha habido en el precio de la vivienda, que vamos a ver cómo sufre, y después vamos a ver las familias cómo ven y cómo encaran esta subida de tipos, ¿no? Porque al final los sueldos están subiendo, pero menos de lo que les está subiendo en comparativa la cuota, ¿no? Eso es un problema. Y luego un segundo problema, yo no me creo los datos de empleo de Estados Unidos, no me los creo. No puede ser que o vamos muy retrasados o algo falla, porque si el mercado tecnológico está despidiendo a 10.000 tíos al día, ¿cómo puede ser que se siga creando empleo? Algo no me están contando, o no lo sé, o igual es que aún no llego a esta estadística, pero yo creo que se está destruyendo empleo, quizá no en un porcentaje muy alto, pero que se está destruyendo, y yo creo que esto es un hecho, y que los tipos de interés no ayudan a sufragar o a encarar el tema inmobiliario. Por tanto, mucha cautela, prudencia, y vamos a ver cómo avanza, pero mi
yo creo que vamos a ver ahí una corrección importante. No sé si vamos a llegar a niveles de defaults y a qué nivel vamos a llegar de ejecuciones, etcétera. Igual no tanto, pero creo que vamos a tener una corrección en el mercado inmobiliario muy importante. Yo ahora no entraría en un fondo inmobiliario. Pues luego hay dos que han cerrado ya, ¿no? Que no puedes, Sí. de momento no puedes sacar el dinero. Exacto. Pero, no sé. Eso nos suena, ¿no? De algunos, Sí. de algunos fondos que no pueden. Yo ahí apuntabas a, claro, Canadá, Australia, Suecia. Estos no vivieron en el 2006. La crisis del 2006-2008 ellos no la vivieron. Cierto. Con lo cual el efecto es todavía más exagerado. Para nosotros aquí, pues eso, pues se cayó, pero luego subió, tal, pero es que ahí ha seguido, o sea, no para de subir desde el 90 y tantos, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen un problema, está claro, pues, pero porque el endeudamiento es alto. En Europa es Holanda. En Holanda es donde la gente está más endeudada para comprarse una casa. Entonces, a diferencia de, yo no sé Estados Unidos, pero a diferencia de la otra crisis, es que ahora la gente en Europa no está tan endeudada. Bueno, quizás Holanda, Suecia evidentemente está muy más apalancada, pero aquí no hay apalancamiento. Entonces, el problema de los líquidos, o sea, el líquido te baja de precio cuando el que lo tiene está obligado a vender. Si no está obligado a vender, pues eso se ajusta ajustando poco a poco el mercado, ¿no? O sea, las bajadas de los precios de las casas en el 2008 y 2009 fueron porque pues, el chollo era el tío que estaba apalancado, tenía que mover el dinero y el colateral era ese. Entonces tenía que vender esto y a vender a cualquier precio. Ahí es donde están. Yo creo que eso no lo vamos a ver. Es cierto que hay segmentos, por ejemplo, lo que es el comercial, ¿no? Es que me sale la palabra en los malls estos, los centros comerciales. Locales, Centros comerciales sí. que se han montado en todas las ciudades fuera de las periferias, o sea, en las afueras, tal cual. Claro, todo eso se montó en lo que hablábamos antes de, me endeudo al 80, al 0,50, la yield es de un 3, esto me sale solo tal. Bueno, ahí es donde está empezando a haber grietas. Pero bueno, eso puede ser, ¿no? O en algunas historias donde la base haya sido el apalancamiento, pero a nivel de familias, no sé, yo no sé, pero en España no hay problema, y en Francia, Alemania tampoco, ¿no? Entonces, y los precios de los ilíquidos solo bajan cuando hay un vendedor forzado. Ahora, que en Estados Unidos haya zona seguro y que en Suecia o en Canadá, en Suecia, lo que comentabas, ¿no? Desde el pico, esto ya ha caído un 16%. Sí, sí. Entonces, el problema de estas cosas es el que tenga eso de colateral, que entonces es cuando ya empieza la bola. Que es como, pues entonces te lo tengo que vender, pero con todo me debes no sé cuánto, y entonces empieza. Pero, no sé, por ahí no tiene por qué, vamos, yo creo que sí, se ajustará con el precio de los activos, ¿no? Pero yo creo que está más en línea con la cantidad de dinero que hay en el sistema y la capacidad de empalancamiento que tenga el sistema que con los precios que hay ahora, ¿no? Y evidentemente pues habrá sitios que sí, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que es que en los bancos, o sea, todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años, sobre todo los últimos 5, de control, de apalancamiento, de tal, igual, yo veo complicado que pase algo así, ¿no? Pero bueno, pero que al final sí que está claro que habrá bolsas o sitios donde se pueda sufrir más. Dani, ¿bien? Dani, ¿sí? Sí, una pregunta. Carles. Sí, Marc, aquí he sentit, perdón, he oído hablar, tantas veces la palabra cautela. Sí. También has comentado que todo el mundo está hablando ahora de la bolsa. Y si la gente habla de bolsa es que parece que va bien, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué indicadores tenéis para pensar que va a haber un reposicionamiento? Yo antes en casa siempre había oído decir, cuando oigas que en el mercado el pescatero, el frutero, el carnicero que está ganando en bolsa, jo fot al camp perquè farà un pet. Pero mai fem cas i comprem, Recuerdo tu. una película americana en blanco y negro que se veía un señor, gran inversor en bolsa, en Wall Street entraba y antes se limpiaba los zapatos en un limpiabotas, un negrito. Y le hablaba y le decía, señor tal, he ganado $200 porque he comprado acciones de tal y tal y las he vendido en una semana. ¿Cómo irá esto? Y dice, sí, bien, bien. Y cuando entra el hombre en la bolsa, en Wall Street, dice, vende todo y poco después el crack de 29. Entonces, ¿qué criterios podéis seguir para pensar que va a haber correcciones en un mercado en concreto, por ejemplo, la bolsa? Qué buena pregunta, Carlas. Pues al final, por ejemplo, en casa, los niveles SP son muy importantes, ¿no? Pues como vemos el SP, marcamos unos niveles, pues si creemos que va a corregir por debajo de 3.600 nos asustamos, si muy rápido se va al 4.200 vigilemos también, también con el Eurostoxx marcamos niveles,
Pero luego yo que me considero más, evidentemente, no analista ni gestor, pero me encanta informarme y me encanta estar en el mundo en el que vivimos, pues intento ver que hay cosas que no podemos controlar y que no tienen que ver con un nivel técnico del índice, ¿no? Entonces, yo siempre hablo del coste de oportunidad y a mí un cliente que lo que aspira es el 90%, Carlas, no el 50 o el 40, el 90% aspira a mantener su patrimonio financiero y a preservarlo, pues ahora le hablaré de renta fija, ¿no? Y le hablaré de montar una cartera de renta fija con máxima seguridad crediticia y que le dé una TIR que le permita mantener ese patrimonio. Y lo que le diré es, oye, para entrar en equity vamos a esperar cómo va, si de verdad los bancos centrales son capaces de controlar la inflación y si en algún momento vemos esa ventana de oportunidad, pero no para ganar mañana. O sea, la gente que cada día mira la cotización de la compañía en la que invierte va a tener dos problemas, uno de salud y otro es que nunca va a obtener la rentabilidad que quiere, ¿no? Entonces, oye, montar una cartera de equity, si la segunda, yo a partir de junio vemos que de verdad los yanquis empiezan a hablar de que no hace falta subir ya más los tipos de interés, de que hay que cuidar la economía real y el BCE se contagia de eso y tal, pues a partir de ahí pongamos la estrategia del dónde, ¿no? Pues oye, está claro que consumo, está claro que tecnología ha tenido una corrección muy importante y tiene que tener en los próximos años pues otra vez recorrido, pero con mucha calma. O sea, yo ahora que todo el mundo habla, si todo el mundo habla de bolsa, pues poco en bolsa, ¿no? Todo el mundo habla de renta fija, cuidado en qué compramos. Cuidado también en la renta fija porque tiene que ir increíble y a ver si vamos a tener 2 o 3 defaults y nos quedamos así como que nos corrige otra vez, ¿no? Entonces, construyamos carteras en las que nos vayamos sintiendo cómodos y sobre todo, y lo decías perfecto, lo que nosotros vemos, tenemos que empezar a intentar, ahora mismo no podemos poner las largas porque no vemos qué ocurre, ¿no? Vamos con las cortas. Entonces, cuando podamos poner las largas y de verdad esto se resitúa, tipos de interés e inflación, ahí será el momento, nosotros entendemos, de montar una cartera de equity con un sentido de medio plazo, O sea, sí, la especulación ya solo te cuentan los que ganan, pero la especulación ha servido para lo que ha servido, que es para hundir el sistema productivo real. Entonces, creamos en compañías que tienen sentido, creamos en compañías que han tenido corrección porque se han contagiado del mercado en el que están, del sector o simplemente de estar en esto que llamamos economía, pero que tienen solvencia, que te aportan valor, que tienen sentido y ahí empezar a construir. Pero yo lo que diría es que sin prisa, sin nada de prisa, ir construyendo a medida que el mercado nos vaya dando y vayamos digiriendo lo que está ocurriendo, porque puede haber en cualquier momento puede haber, yo creo, un volantazo y hay que estar preparado. Es mi visión. Sí, bueno, pues muy Sí, rápido. os voy a pedir Sí. rapidez porque me gustaría poder dar pie también a las personas que nos han escrito. Vale. Yo desde mi lado, ¿no? De Asset Allocation, de por qué una cosa de esto ahora hay que comprar, no hay que comprar y tal. Claro, yo la visión que tengo, que manejamos en la casa un poco es de los ciclos. O sea, que los ciclos existen. Y hay momentos que funciona una cosa y en función de los ciclos, pues puedes ir viendo los tipos de activos. Entonces, los ciclos es crecimiento e inflación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos es crecimiento flojo, débil, no una drama, pero flojo, débil, y la inflación alta, creciendo. Entonces, ahí eso es el peor de los escenarios para lo que son precios de activos. Porque a partir de ahí, si la inflación se te viene para atrás, aunque el crecimiento sea débil, los activos de riesgo te lo harán bien. Si el crecimiento se te queda más o menos bajo, o sea, si el crecimiento te repunta, también bien. Porque al final lo único que estás mirando es los beneficios. ¿Cuánto genera esta compañía? ¿Cuánto se gana? Y en función de eso, pues ya pues mira, van a ganar más dinero. Esto el año que viene tiene que valer más porque va a ganar más dinero y el negocio funciona, tal cual. Entonces, ahora el problema que hay es que hemos entrado en una fase en la que el crecimiento, bueno, pues está ahí pachucho, no es un drama, pero tampoco se ve una alegría fundamental. Y lo que sí es que la gente sigue pensando que los beneficios van a seguir subiendo. Entonces, como, ostras, aquí hay una cosa que está mal. Entonces, igual es verdad que lo que las compañías te están diciendo de verdad y está empezando a ajustarse plantilla tal para poder seguir dando números,
o no, o como he visto otras veces, que cuando la macro se viene para atrás, tardas un trimestre, tardas 2 trimestres, los beneficios caen. Y si los beneficios caen, los precios, bueno, pues ahí se ajustan. Entonces ese es el argumento para ser prudentes en la parte de renta variable. Eso no quita que es la compra, porque después de esto lo que te vendrá es o bien para adelante hacerle el QT, o bien te bajarán los tipos, o bien lo que sea, pero el mundo, ¿no? Pues el ciclo empezará otra vez, ¿no? Pero el criterio son los beneficios. Con su permiso, voy a acercarme. A ver si tenemos aquí, visto que hay alguna pregunta. Selecciona, ¿eh? Selecciona un poco. Exacto. Otra cosa es que las vea. Una duda. Bien, esta es una pregunta un poco directa. No sé si, bueno, ya sabe que el disclaimer dice no podemos hablar de producto, pero bueno. Dice, ¿qué empresas emiten deuda con esas TIR del 5 al 7 que hablan? ¿Son españolas, europeas? Yo no puedo decir nombre de compañías por compliance. Me van a cortar lo que no... O sea, que Ya me no, imagino que no os estaba voy un a poco- hablar de compañías, Bueno, porque he podemos tenido una hablar- reunión con compliance antes de venir a la reunión para ver qué podía o no podía decir. Ya he adelantado que era un poco el Pero cumplimiento normativo complicada, pero compañías- más españolas, europeas, Sí, en España, en Europa, en sectores, Estados ¿puedes decir o Unidos, tampoco te dejan pues decir? consumo, pues aerolíneas, pues aseguradoras, estás encontrando estas tires. Sí, sí, pero vamos, eso tampoco es de cumpleaños, son las emisiones de esta semana, ¿no? La semana pasada. ¿Quién salió? Iberdrola al 5 y pico. Era un híbrido, ¿vale? Está bien, pero hemos tenido de estas de componentes de automóvil, de las aerolíneas, ¿no? Teníamos, Air France salió al 8 la semana pasada. O sea, bueno, Y sobre todo emisiones que están en el mercado, que han corregido mucho el año pasado, que les queda una vida útil de 3 años y que te están ofreciendo estas tires. Pues ya, bueno, no puedo decir compañías. Veo que vuestras opiniones de renta fija han generado debate, porque la siguiente pregunta también hace referencia, creo que es una muy buena pregunta. ¿Para estos 5 o 7% nos obliga a ir a sectores high yield o nos podemos mantener en investment grade? Podemos mantenernos en investment grade. Hoy sí, o sea, lo que estamos diciendo es que hace un año nos dicen que encontramos estas tiras en investment grade y le decimos si se ha tomado 2 copas a quien nos lo dice. Lo cierto es que no nos hemos dado cuenta que la renta fija nunca en la historia ha bajado tanto como en el 2022, nunca. Entonces, nos estamos encontrando emisiones vivas en mercado secundario al cual podemos acudir, o incluso fondos de inversión. Hay fondos de inversión que se dedican básicamente a la renta fija, que han caído pues, un 18, un 17, un tal, y en el que ahora pues tú te puedes aprovechar si has tenido liquidez en ese momento para entrar en el mercado de renta fija. Bien. Bueno, en principio preguntas, estas eran las que había. Voy a... ¿2? 2 preguntas, Uf. sí. Pero bueno, era sobre la bien. renta fija, creo que ha sido bueno aclarar este tema. Pues nada, no me queda más que dar las gracias a todos los presentes y los que nos han acompañado online, a los 2 ponentes. Me ha gustado mucho, tengo que decir que voy a muchas conferencias, no tengo todas la suerte de moderarlas como hoy, pero ha sido un debate que como profesional del sector creo que para mí ha sido muy interesante, espero que para todos ustedes también lo haya sido. Gracias por venir y seguiremos organizando más conferencias, más artículos técnicos desde la comisión con la colaboración de Axit y pues bueno, les iremos compartiendo pues, nuestros actos y escritos. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Muchas gracias.